Mis amigos, esta semana pues hemos tenido algunos temas que han estado sobre la mesa. Uno de ellos, Susana, es los temas que está llevando el vecino país de Haití. La situación de Haití pues cada vez se torna un poco más complicada para poder generar esa dinámica económica que este país requiere para poder salir o poder caminar en una ruta posible. Y fíjate que se ha estado dando estos eventos de secuestro, de vandalismo y de todo eso, y evidentemente que eso también impacta lo que es el mercado bilateral que tenemos con Haití. Tú sabes que siempre hemos conversado sobre la importancia de las relaciones comerciales que República Dominicana tiene con Haití y sobre todo la economía que se genera en este punto de enlace del país, que es el mercado bilateral. Y la verdad, Susana, que este tema pareciera como que a los gobiernos como que no le interesa mucho lo que es establecer una regulación de servicio, de negocio en esta localidad, y de hecho tampoco diríamos esta informalidad que se maneja en este mercado bilateral pues no permite medir los aportes reales que esta relación comercial pues le genera a ambos países. Y lo cierto es que mientras Haití siga en este derrotero, pues también será mucho más difícil de poder establecer una relación viable para ambos países, que hay que entender que quienes más se benefician en el mercado bilateral son los sectores de menos ingresos, Susana, porque no es un negocio, diríamos, de grandes capitales desde el punto de vista de corporaciones y de grandes industrias, sino más bien es un mercado diríamos, mucho más al detalle, mucho más abajo, que al final del camino, para suplir ese mercado dinámico ahí, pues evidentemente que son las grandes industrias las que generan el insumo. Mira, Basilio, el tema haitiano, el tema del pueblo haitiano es un tema de nunca acabarse. Evidentemente ese país se ha convertido en ingobernable. Nosotros como país, ¿verdad? Con quien compartimos la isla, nosotros desde este lado, desde la media isla, pues tenemos una situación pesada. En primer lugar, lo necesitamos como cliente, ¿verdad? La relación comercial se necesita. Nosotros lo necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros. Tú mencionabas de ese comercio, de esas pymes que se dan alrededor de la frontera con el vecino país de Haití. Parecería que esto no terminará nunca. Esos mercados que se dan, como tú decías, informales, algunos formalizados, pero como mencionabas correctísimamente, todo esto es una cadena. ¿Por qué? Porque los pequeños se suplen de los grandes y genera un movimiento económico innegable para las autoridades. Pero todo esto se tiene que regularizar por el bien y la seguridad de todos. Ese tema de secuestros, ese tema de violencia que se da en la frontera, parecería que los esfuerzos que se están haciendo de este lado son vanos para poder regularizar todo lo que ocurre en la frontera. Basilio, ocurre tanto que hay cosas que de este lado ni siquiera llegan, informaciones que no manejamos de este lado, porque parecería que es tierra de nadie, Basilio. Cada vez que vemos algunos videos o información de lo que está ocurriendo en Haití, usted dice que son actos no propios del siglo en el que estamos viviendo o en el que la humanidad está viviendo. Definitivamente, Basilio, esto se tiene que normalizar. Mira, y es extraño porque a pesar de existir una economía
porque si nos fijamos en el único, diríamos, la única provincia que hay una fuente económica dinámica permanente es en Elías Piña, producto de este mercado. Y sin embargo, pareciera que esta fuente económica, este movimiento económico no ha atraído a los propios nativos de la zona, porque hay mucha migración. O sea, Elías Piña prácticamente está vacío de sus nativos. Y con pocas inversiones, vamos a decir, formales, pocas empresas desde el punto de vista de la formalidad. Si tú lo ves desde la génesis del problema, como provincia, sus aportes directos, podemos decir que no están al nivel de las grandes, de las ciudades, vamos a decir, de tamaño mediano o grande que tiene nuestro país. O sea, el tema económico, el movimiento económico formal es mínimo. Mira, hace como 2 años y medio que yo estuve en Elías Piña y realmente me sorprendió un poco lo que era las condiciones de espacio disponible en buen estado, por ejemplo, espacio de alquiler. Diríamos que fíjate que las ventas pues se realizan todavía en esas casitas que eran de familia y se fueron abandonando y están entonces ocupadas por estos comercios. La modernidad no ha llegado a esa provincia. No ha llegado y por eso, corroborando lo que tú planteas, de que no se observa, por ejemplo, un enfoque hacia modernizar o crear condiciones para que los negocios puedan desarrollarse de una manera un poco más, diríamos, más formal, y evidentemente quizás eso pueda motivar a que pequeños empresarios, pymes, pudieran pensar entonces en establecerse como negocios y ser parte de esta dinámica. Definitivamente que las autoridades, sobre todo las autoridades locales, el síndico, los diputados, los senadores que tienen que ver con la región, pues sería bueno mirar diríamos, por lo menos la parte de este lado, como tú dices, porque en la parte de aquel lado es ingobernable, ahí no hay nada que hacer y eso le corresponde entonces al otro lado. Pero la parte nuestra, pues sí, crear condiciones. Y de hecho, fíjate que nosotros estos esfuerzos que el gobierno, el presidente Luis Abinader está haciendo de crear, por ejemplo, facilidades de exenciones, de instalación de empresas en la frontera, es parte de ese proyecto que nosotros aplaudimos, que nosotros valoramos, porque la única manera de poder mitigar, de poder controlar el cruce de inmigrantes y de que nuestros ciudadanos de esos pueblos rueden, se vayan hacia otras ciudades, hacia Santo Domingo, hacia el este, hacia Santiago, pues es creándole esas condiciones, creándole medio de vida, porque siempre lo hemos dicho, Susana, la gente se va a movilizar donde vea oportunidades de sobrevivir. Si la oportunidad de sobrevivir es de este lado de la frontera, pues entonces van a cruzar. Si la oportunidad de sobrevivir es saliendo de Elías Piña para irte a San Juan, va a coger para San Juan. Si es para Azua, para Azua. Si es para Santo Domingo, es para Santo Domingo. Entonces la única manera de crear un muro, independientemente de que el muro físico se justifique, pero el muro que realmente hay que crear es el muro de empleo, el muro de desarrollo económico, para que la gente entonces vea que quedarse en su campo es la opción. Porque si tú tienes en tu pueblo una fuente de ingreso, tú te lo vas a pensar para venir a una ciudad. De hecho, Susana, mira, se está hablando de inaugurar universidades, de extensión de universidades, que acá, que allá, pero hay un problema. O sea, cuando tú, por ejemplo, vamos a suponer el que se gradúa en San Juan y no encuentra entonces un empleo en San Juan, pues entonces ese es un ciudadano que San Juan pierde, lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, ¿por qué
tenemos que salir a las ciudades? Porque en el campo, en el pueblo de donde soy, no me ha creado las condiciones para que yo pueda conseguir un trabajo. Fíjate que diríamos, la decisión más inteligente que los gobiernos han creado ha sido el modelo que tenemos de educación. Fíjate que en esos pueblos, esos muchachos se hicieron maestros, se hicieron profesores, hoy están en el Ministerio de Educación y están dando clases en sus provincias y en sus pueblos. ¿Y qué sucede con eso, Susana? Que ese maestro que cobra en Buechío, que cobra en Arroyo Cano, que cobra en El Llano, en Elia Piña, pues lo consume en Elia Piña. En Jaina. Lo consume en Jaina, ¿me entiendes? Entonces, fíjate que ese modelo, desde ese punto de vista, no ha sido valorado. Ni copiado. Ni copiado. Entonces, ese es el modelo que, de hecho, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Fíjate que el Ministerio de Agricultura debería estar enfocado en formar agrónomos. Formar agrónomos. En cada campito vamos a ver un programa, universidades. ¿Pero en qué universidad va a formar los agrónomos? Porque esa carrera ya no se ofrece en las universidades, en la nacional. Por eso, porque si el Estado... ¿Son becadas, Basilio? Mira, Susana, es que hay un tema. ¿Tú sabes dónde están los mejores agrónomos de este país? Están en las industrias privadas. Las industrias privadas. O sea, ¿por qué? Porque cuando ellos vieron que el Estado no le ofrecía ninguna garantía, entonces gente preparada con una experiencia, entonces todos están en esta agroindustria. Ahora, desde el cierre desde la caída del CEA, Basilio, esa profesión también fue en declive. Pero mira, ¿tú recuerdas aquel proyecto de Piña Dole? Del gobierno pasado en Cotuí, el proyecto de Piña. No, él tiene muchos años que ese proyecto que se fueron, el que fue unas exenciones que le dio el gobierno. O sea, hay muchísimos proyectos donde requería, pero ¿dónde viene el génesis de eso, Susana? Que el Estado abandonó el plan. Entonces, ese plan de formar ese tipo, porque fíjate, hoy nosotros... Te voy a decir algo, ese tema es muy peligroso, Basilio. De los países de América que se encuentran en situaciones económicas y políticas delicadas, abandonaron el campo. La gente corrió a las ciudades y ha pasado lo que Susana, todos conocemos. Pero que es extraño, porque mira, ahora mismo se está hablando fíjate que el COVID aceleró lo que es esa amenaza de la hambruna, sí, ¿verdad? De esa hambruna mundial que se visualiza, donde los gobiernos están enfocados en producir. Ahora, la pregunta es, ¿qué plan tenemos con las universidades? ¿Cuáles son las becas que deben de otorgarse para motivar a que esos jóvenes puedan entonces elegir esas áreas de, por ejemplo, como agronomía? ¿Por qué? Basilio, las becas están en esas universidades estatales en relación a esa profesión. Es que el tema no es la beca, o sea, la beca el tema es qué tú me ofreces cuando yo salga, o sea, porque fíjate que lo que pasa. Es correcto. Tú recuerdas que aquí llegó un momento que nadie quería estudiar educación. Sí mismo es. Hasta que el presidente, por ejemplo, Leonel Fernández, no comenzó a aumentar y crearle condiciones. Crear condiciones, o sea, en convertir la carrera en atractiva. Claro, porque la cosa hay que decirla, o sea, fíjate que a veces no queremos decir la cosa. Entonces, en esos gobiernos que inició el presidente Leonel Fernández, que comenzó a dignificar el salario del maestro, y fíjate hoy, por ejemplo, fíjate que ya Luis Abinader con la ADP pues ya pacta en este año un aumento, un reajuste. Ahora, fíjate que se está siguiendo dignificando la línea para que sea atractiva como carrera. De hecho, los colegios, y tú lo comentaste en un momento, fíjate que los colegios se estaban quejando porque la mayoría de los profesores de los colegios se fueron para el Estado. Porque evidentemente por las condiciones económicas. Por las condiciones económicas. Si los colegios quieren competir, entonces van a tener que reajustar y pagar a los maestros para que se puedan quedar. Y crear las condiciones de beneficio para poder retener ese capital, ese talento. Exacto. Entonces, o sea, lo que pasa, Susana, mira, que aquí vivimos hablando cosas y esto y lo otro, y hay una serie de procesos que estamos obligados a llevarlo si nosotros queremos tener una sociedad consistente para responder a esos retos, como el tema, por ejemplo,
de la agricultura. Fíjate que hablábamos de que así estamos regalándole las plantas, estamos dando las facilidades. Sí, pero si no no tenemos un proyecto integral, esos esfuerzos serán en vano. Serán en vano. Así es. Entonces, y de ahí es que nosotros tenemos que siempre mirar la posibilidad de que el Estado pueda consolidar un plan, porque fíjate que hablamos hablamos de los temas de las MIPYMES, de los apoyos a las MIPYMES, sí, pero también esos sectores agrícolas son MIPYMES. Claro que sí. Basilio, y hay otro muro que no mencionaste, y es el muro de la seguridad. O sea, en las provincias fronterizas, todos conocemos que se han convertido en inseguras. Entonces, ¿cómo yo pretendo desarrollar un proyecto, independientemente del tipo de proyecto, si yo no tengo garantías de seguridad? Entonces, ese elemento hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, nosotros conocemos, los que somos de campo, conocemos que esos agricultores de la zona fronteriza, lo poco que siembran, tienen que amanecer vigilándolo, porque los vecinos cruzan también. Los vecinos cruzan también y te dejan la planta parada, y el racimo de plátano de guineo se lo llevan. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué es un racimo de plátano? Un racimo de plátanos quizás no represente mucho, pero descompletan cosechas, Basilio, tienen que amanecer con sus animales. El tema de la seguridad nada más no hace referencia a los temas bélicos per se. En Haití se han desarrollado de todo tipo de bandas, Basilio, todo tipo de bandas. En la frontera la gente tiene que estar armada por su propia cuenta. O sea, tiene que estar presto y dispuesto a defender sus intereses personales. Entonces, ¿dónde están las garantías? Porque es muy bonito desde esta parte del país hablar que en la frontera, que esto, que lo otro, pero no se va a dar el desarrollo que necesita la provincia o necesita la región si no se hacen verdaderas inversiones en seguridad. Mira, Susana, lo que pasa es que hasta que nosotros no tengamos un plan continuo de las cosas, porque fíjate que... Y seguimiento de las cosas. Sí, y es que hay, mientras nosotros estemos mirando una sociedad que cuando un ministro de Interior y Policía o un ministro de Defensa sea, diríamos, una novedad visitar las fronteras o visitar su frontera, entonces no vamos a tener un Estado con un enfoque continuo, ¿me entiendes? Porque no debe de ser una noticia que un ministro de Defensa visite la frontera, debe ser cotidiano. Y que está lejos, la frontera queda muy lejos y aquí hay muchas cosas por hacer en la ciudad. Sí. Si tú no resuelves acá, ¿cómo vas a coger para allá? Porque... Sí, definitivamente. No, y el tema de seguridad es un tema que hay que atenderlo de manera puntual. Pero bueno, Susana, vamos a hablar de cosas más importantes desde el punto de vista económico y vamos a irnos arriba para que vengamos con un entrevistado, con un invitado de lujo y así entonces entremos a hablar con tema de eventos, tema económico. Nos vamos arriba y regresamos con el segmento de la entrevista.